la conclusión de las doctrinas fundamentales, que le he puesto como subtema: un embajador cuida la sana doctrina. Vamos a ir a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, dándole lectura a los primeros 5 versículos. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Se lo leo, usted por favor escucha o lee con atención. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Diga conmigo: un embajador cuida la sana doctrina. ¿Usted se considera un embajador del Señor? Bien, entonces su responsabilidad es cuidar la sana doctrina. Luego de un año con 4 meses exactamente, llegamos al final de estos temas que son importantísimos para la vida del cristiano. No son importantes, son importantísimos para la vida de fe cristiana. Nosotros iniciamos aquel lejano 19 de mayo del 2024, fue que dimos inicio a esta serie, pero es que desde antes el Espíritu Santo nos había indicado que era importante aprender, recordar, volver a leer. No fue como que, pues el 19 de mayo empezamos y ese día el Espíritu nos dijo, no, se trabaja el corazón, Dios pone algo en la mente de qué es necesario enseñar. Entonces, con esta de hoy serán 75 lecciones en las cuales podemos dar gracias a Dios porque nos ha dado su palabra, porque semana tras semana Él ha dado el tema a cada maestro que ha tenido la bendición, y usted domingo a domingo en la mañana tener la oportunidad de estar atento aquí y entender cada clase. Todo eso ha sido de grande bendición. Uno de los frutos entonces cosechados de inmediato, porque hay frutos que tardan en llegar, pero hay frutos inmediatos, y uno de esos frutos inmediatos es que aprendimos a valorar aún más la doctrina. Yo sé que usted conocía muchos de estos temas, yo sé que usted los había escuchado, leído, los había creído, pero a través de este material valoramos aún más lo que significa estar alineado con la doctrina y conocer la doctrina. Entendimos que la doctrina sí importa, porque para muchos no es importante o tan importante. Y esto es porque hoy día tristemente vemos como mucha gente busca temas prácticos, la practicidad, que es algo erróneo que ha caído el sistema educativo, por ejemplo. Todo quiere que los alumnos ahora sean prácticos. Ya no quieren que aprendan, ya no ni siquiera tengan conocimientos generales. Cuando daba clases en el CETIS, todo es saber hacer cosas, pero ni siquiera saber cuál es la capital de su propio país. Entonces la gente lo que busca es practicidad, aún en temas bíblicos. Y en 2 corrientes actuales podemos ver muy claramente este fenómeno que ha afectado a la iglesia. El falso evangelio de la prosperidad económica, primeramente, que la gente por medio de una oración busca salir de sus problemas económicos, busca trabajar lo menos posible, busca que todo lo que toque y todo lo que pise se convierta en dinero. Pero hay otra corriente que es igual de la prosperidad, pero ahora emocional. La gente va tras la prosperidad emocional, temas que hagan sentir bien a la gente, temas que no les genere problemas o los libere de los problemas, y sobre todo temas que los haga felices. Cada que usted escuche un tema, una predicación, una enseñanza, analice qué es lo que le está transmitiendo a la gente, porque muchas de esas ahora enseñanzas modernas lo que quiere es decirle a la gente: tú puedes ser emocionalmente feliz y que nada ni nadie te puede tocar. Todos esos temas pueden contener citas bíblicas, pero
La idea es animar las emociones de la gente, mas no fortalecer su espíritu. Y al cielo no van a ir los animados, los que estén bien animados, los que estén bien emocionados. Al cielo van a estar los que su espíritu siempre estuvo fervoroso. Y así que el apóstol lo está diciendo, dice, va a llegar ese tiempo en el que la gente no va a soportar los temas doctrinales. Los temas doctrinales no los van a soportar y se van a apartar buscando lo llamativo, buscando lo atractivo. Y cuando encuentren el lugar que creen que van a hacer, se van a amontonar. Cuando encuentren a la persona que habla esos temas llamativos que creen que van a hacer, se van a agolpar para escucharlo. Y entonces pueden confundir, mira qué respaldo tiene aquel líder. Se amontonan, dice aquí. Y eso pasa, se amontonan porque les emocionan. Conocer a Dios y lo que está por venir no es del interés de muchos, desgraciadamente. Conocer a Dios y todo lo que está por venir no es del interés de muchos, pero de un embajador sí. Diga, de un embajador sí. A mí sí me interesa la doctrina. A mí sí me importa la doctrina. Los líderes llegan a romperse la cabeza pensando, ¿y ahora de qué predicamos? Yo sé que no es fácil a veces establecer líneas de predicación. Que nosotros aquí hemos adquirido un estilo de no tomar una parte de aquí, otra parte de allá y verla salteada, acomodarnos, sino de estudiar la palabra de Dios tal como va. Hay quienes piensan, ¿cuál es el tema de moda para entonces yo poder alinearme y no quedarme atrasado con respecto a otras iglesias? Alguien se pregunta, ¿qué es lo que les interesa a los jóvenes? Porque yo quiero que vengan los jóvenes, entonces, ¿qué es lo que les interesa? Quieren saber por qué esto, por qué el otro, por qué. Hay que hablar de eso, ¿por qué? Porque la intención es tenerlos aquí. Hay quienes dicen, ¿qué título atractivo podemos poner para que los enganche desde el principio a la gente? Hablar de cosas como la preexistencia de Cristo no es opcional para muchos porque no va a generar audiencia. Porque va a decir, ¿y esto a mí de qué me sirve ahora en el tiempo en el que yo estoy viviendo, lo que yo quiero y deseo y lo que le he pedido a Dios? Podemos ver cómo la doctrina ha sido relegada a un plano inferior, erróneamente a un plano inferior, cuando dentro de las cosas esenciales en un culto al Señor es enseñar y exponer las Sagradas Escrituras. Podrán faltar muchas cosas, pero hablar de doctrina y exponer su palabra, no. Podemos estar sentados usted y yo en el piso a falta de sillas, pero que se exponga la palabra. Puede no haber luz, energía eléctrica, pero que se exponga la palabra. Puede no venir ningún músico, pero que se exponga la palabra. Pero en lugares, no, en otros lugares, hablo alrededor del mundo, no me refiero en un lugar en específico. No, si se relega la doctrina, bueno, no importa. De la doctrina, mis hermanos, aprendimos que dependen otras cosas básicas a la hora de exaltar el nombre del Señor. Por ejemplo, la alabanza. Una alabanza sin doctrina no sirve de nada. Es música emocional. Es un concierto. Es una tardeada. No es alabanza. Porque los cantos deben de estar sustentados bíblicamente. En este tiempo hay mucha música con contenido pseudocristiano que parece más una balada romántica que una alabanza al Señor. O sea, tranquilamente se la puede dedicar un hombre a una mujer. Otros cantos tienden a hablar más de las emociones anímicas que ser una declaración del Todopoderoso al Todopoderoso y siempre estar fijándose en mí. Yo era un miserable, yo esto, y mencionar muy poco a Dios. Entonces, una congregación que no enseña la sana doctrina está fallando en su comisión. Una congregación que no enseña la sana doctrina está fallando en su comisión. Y por eso Pablo le reitera a Timoteo, cumple tu ministerio, porque tú, querido hermano, como siervo, como hijo de Dios, como embajador de Cristo a las naciones, tienes un ministerio. ¿Y cuál es este ministerio? Y hay que cumplirlo. Cuidar la sana doctrina. Predicar la sana doctrina. Y esto es para todas las iglesias que hay alrededor del mundo, pequeñas y grandes. Bajo ninguna circunstancia la doctrina se descuida. En cada congregación deben de preparar maestros aptos
para que nunca falte palabra. Porque en algunos lugares los pastores pueden ser ya mayores de edad. ¿Qué es el paso normal y natural? Que mueran. Que cada vez duren menos porque se cansan. ¿Y qué es lo que sigue? Que alguien más siga enseñando la sana doctrina. Pero a veces no hay enseñanza de la doctrina, no hay un discipulado. Quiero que vayamos a Hechos capítulo 6, versículo 2. Hace 11 capítulos que pasamos esto, pastor, no me ve fea. Dice así la escritura: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir mesas. ¿Por qué estaba haciendo esto los apóstoles? ¿Porque estaban de flojos y no querían servir las mesas? No, porque ellos decían: no podemos descuidar la palabra de Dios y no podemos hacer todo al mismo tiempo. Y nosotros no vamos a dejar de predicar por ir a servir a las mujeres piadosas. Entonces, esta idea a nosotros nos tiene que hacer entender que hay hermanos, y no significa que valgan más o menos, que hay hermanos que sirven mesas y hay hermanos que se encargan de velar, de cuidar y de enseñar la sana doctrina. Porque a veces queremos que todos estemos al mismo nivel y perdón, bíblicamente no es así. Hay hermanos que han sido llamados por Dios, aptos para entender la doctrina y aptos para enseñarla. Y usted y yo tenemos que estar gozosos cada que recibimos palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta mañana la intención es reafirmar todo lo que aprendimos. ¿Quién de aquí, me levanta su mano, voy a ir degradando algunas cantidades. ¿Quién de aquí considera que para el curso de doctrinas fundamentales vino de un 90 a un 100% a todas las clases? 1, 2, 3, 4, 5, bien. ¿Quién considera que vino más o menos de un 50 a un 80% a las clases? Nadie. ¿Menos del 50%? Mi hermano, sí. ¿Nadie? ¿Usted? ¿No? ¿Por qué? Porque vamos a ir entonces repasando rápidamente, pero yo quiero que usted aporte lo que aprendió. Yo quiero que usted argumente lo que se le quedó muy marcado. ¿Quién hace apuntes aquí? ¿Sí? Pueden revisarlo. Esto es como un examen a libro abierto. ¿Sí? Entonces, aquí en la pantalla vamos a ir pasando el tema que vamos a ir repasando, y cada uno de ustedes cuando quiera aportar, que me gustaría que participáramos todos, porque a todos Dios nos habló, dijera: yo de esa doctrina, yo de ese tema recuerdo esto. ¿Sí se entendió? Sí. Bien, entonces no quisiera que sonara el grillito. Todos, por favor, cuando vea algún tema, inmediatamente puede ir a sus apuntes o puede incluso decir algún texto, algún versículo que reafirme la idea. ¿Está listo usted? Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es la primera pregunta básica. Estamos estudiando doctrinas fundamentales. Entonces, ¿quién recuerda qué significa la palabra doctrina? Ajá, ok, sí. ¿Alguien tiene alguna otra idea, concepto? Sí, mi hermana. La palabra doctrina viene de una palabra griega que significa didoskaria, que significa enseñanza. Ahí está. Entonces, usted, mi hermano, que estudia las doctrinas fundamentales bíblicas, debe de empezar sabiendo que doctrina es enseñanza. Punto. Entonces, ¿qué es esto? Enseñanzas bíblicas, enseñanzas fundamentales bíblicas. Yo considero que en ninguna de las 55 semanas que estuvimos aquí parados se enseñó algo que no fuera bíblico. ¿Y eso dónde vino? ¿Y ahora por qué vemos una película? ¿Y ahora por qué estamos hablando de política? No, todo fue enseñanza bíblica. Y para eso vamos a ir. ¿Quién me ayuda buscando segunda carta de Tesalonicenses 2:15? Quien llegue, por favor, lo encuentra, lo lee.
Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. La palabra de Dios dice así: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Esta cita bíblica nos dice que las enseñanzas, las doctrinas bíblicas se aprenden de dos maneras. Hay dos maneras de aprender la enseñanza bíblica. Número uno dice ahí, oralmente por la boca de un maestro. Dice lo que aprendieron de mis palabras. Ajá. Entonces, para que esto suceda, el maestro que enseña tiene que ser bíblico. Un maestro que no es bíblico no puede enseñar doctrinas fundamentales bíblicas. Entonces, y piense, esto es muy importante. Alguien que no sepa leer, alguien que no sabe leer, que no es el caso de ninguno de los de aquí, pero piense en alguien que vive en la sierra, alguien que no tuvo la oportunidad de estudiar y no sabe leer, ¿cómo va a aprender? Cuando alguien le enseña la doctrina bíblica. Usted tiene que prepararse porque a usted Dios le ha llamado a enseñar la doctrina bíblica, y puede que alguna vez en su vida usted se encuentre con alguien que lo escuche atentamente porque no sabe leer, porque nunca tiene una Biblia. Entonces usted se tiene que preparar, usted tiene que recibir de Dios, y cuando ya tenga creída la doctrina, Dios le va a poner a su alrededor gente para que usted le enseñe. Gente que no va a tener la oportunidad a lo mejor de congregarse, o en su congregación no enseñan esto, pero para eso Dios nos habla a nosotros y nos llama. Y la segunda manera de aprender las doctrinas bíblicas es visualmente, a través de lo escrito en la Biblia, porque el apóstol está diciendo, sea por mi palabra o sea por medio de la carta que os escribo. Nosotros no tenemos los escritos originales del apóstol Pablo, pero tenemos la palabra, y esa es la manera en que nosotros todos hemos aprendido doctrinas bíblicas. La vemos en la palabra y escuchamos a los hermanos que han recibido la enseñanza y que Dios los usa. Todo esto de la doctrina y la enseñanza, quiero que nos quede 100% claro que no son sugerencias. En ningún momento vamos a encontrar que el apóstol hace una votación. Pregúntale a la gente qué opina al respecto de eso, si lo quiere seguir o no. Porque hay iglesias donde esto sí seguimos, pero esto no. Y la doctrina es al 100%. No se puede seguir el 50% porque va a faltar un 50% que es muy, muy importante. Entonces, a continuación yo le voy a ir mencionando y van a ir apareciendo las doctrinas fundamentales que vimos y en las cuales creemos en esta casa de oración. Y lo quiero dejar bien marcado: todas las doctrinas que vimos, que enseñamos, que vamos a recordar aquí, las creemos en esta casa de oración. No le enseñamos algo que no creemos. Entonces va a aparecer en la pantalla la raíz, y usted tiene que complementar con lo que aprendió, con lo que recuerda, con lo que anotó. ¿Sí se entendió? Sí. Bien. Entonces, la primer doctrina que nosotros aprendimos, que fue de la lección 1 a la lección 4, es: la Biblia es producto de inspiración divina. ¿Quién quiere aportar algo acerca de esto? Ok, entonces nuestra hermana Ana aporta que un resultado de esa magnitud no puede ser producto de la coincidencia o de la casualidad. Entonces es el Espíritu Santo quien guía desde el principio a los autores para poder llegar a esto. ¿Quién más aporta algo al respecto de que nosotros creemos como fundamento bíblico que la Biblia es inspirada por Dios? Porque todos los que participaron y Dios usó
para que pudieran escribir la palabra, Ujú. tuvieron diferentes profesiones. Eran profetas, sacerdotes, reyes, apóstoles, hombres comunes, que lo que hacían que ellos pudieran recibir eso fue el exhalo de Dios, Ujú. el Espíritu de Dios, lo que Dios puso en ellos para que ellos pudieran escribir de esa manera y de tal manera que haya una conexión de unos con otros. Ok, entonces nuestra hermana aporta que todo está conectado, que a pesar de que no es escrita cronológicamente, sí hay una conexión y un sustento, y era imposible que se pongan de acuerdo los escritores porque son de diferente época. Sí, mi hermanito Juan. Precisamente sobre eso, sobre que fue el hombre inspirado por el Espíritu Santo para escribir la Biblia. Ujú. Y vemos que no es una continuación así, está separado por años. Recuerdo cuando mencionamos cuando el rey Siria fue a sacar al templo de Jerusalén, sacó el oro, 200 años que estaba ya escrito y sucedió 200 años después. Sí. Entonces, no es una casualidad, Ujú. no es una continuación seguidita, sino es la palabra de Dios que abarca todo el tiempo. Y Dios inspiró al hombre para que su palabra fuera escrita. Ok, entonces nuestro hermano aporta que así como nosotros nos inspiramos para escribirle algo a alguien, es Dios quien inspiró para que estas palabras escribieran tal cual, que no hay algún complemento humano porque Dios ya todo lo dijo. ¿Sí, Aaron? Concuerdo con mis hermanos. Ujú. Me parece que me tocaba algunas lecciones Sí. al principio, y mientras estudiaba un escritor, un comentario que vi es que si pusiéramos una hoja donde pudiéramos escribirle que escriba a cada persona, vamos a tener diferentes letras, diferentes pensamientos, diferentes palabras, pero cada uno tiene pues diferente lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces es imposible que sea palabra de hombre, ¿no? Exacto. Palabra de Dios. Y leo el versículo Sí. que todos conocemos, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén, amén, así es. Entonces, fíjese, recuerde usted siempre, esto nos tiene que quedar para toda la vida. La Biblia fue inspirada por Dios. Nosotros concebimos la Biblia como la palabra de Dios, donde se nos ha revelado todo lo que tiene que ver con su reino, que la Biblia es inerrante, es decir, no va a haber algún error, que la Biblia es infalible, es decir, que nunca falla, y que la Biblia la concebimos como la máxima autoridad que rige esta iglesia y nuestra vida. ¿Sí? No necesitamos de ningún libro complementario. Nunca venimos aquí con algún libro de cocina. En los libros de texto no podemos aprender doctrina, es en la Biblia. Amén. Entonces, ahora vamos a ver otra doctrina más. Otra doctrina que vimos es que Dios es eterno y creador. Y esta fue vista en la lección 7 y 25 más o menos. ¿Quién tiene algo para aportar acerca de esta doctrina que Dios es eterno y Él es creador? Con estas expresiones Dios se sale de todo lo que Él es, de lo asombroso, y se desprende de toda la idolatría y de todo lo que los hombres podían tener, que es eterno y que Él ha creado todas las cosas, que los que pueden ser ídolos no tienen esas virtudes que Dios tiene. Amén. Entonces el pastor aporta que Dios no tiene un principio, no tiene un fin y nadie lo hizo, no es un ser creado. ¿Quién más? Sí, Eunice. Pues igual cuando en la lección 7 veíamos lo que era la preexistencia, y nos decía que Cristo es perfectamente hombre y también es perfectamente Dios, y que pues Dios fue quien hizo al hombre también. Nos decía también que Cristo estaba desde antes y que Cristo estaba antes incluso de nacer, y que Cristo también existía desde pues, la eternidad prácticamente, y lo vimos en Isaías 9:6. Bueno, Eunice aporta que Él hizo todas las cosas con sus propias manos, formó todo lo que existe, el universo, la tierra, y que no es fruto de la casualidad, porque nosotros no damos lugar a diversas teorías que puede haber acerca de Dios, que dicen que es creación humana.
ni de todo lo que existe. ¿Sí, Aaron? Justo Dios no fue creado, Ajá. Él es el creador, lo vimos en la última lección donde decía que Él es el alfa y el omega. Sí. Él está en el principio, va a estar en el final, y en la nueva ciudad que va a construir, Él la está haciendo, ¿no? Él es el que la está creando, la que la está preparado, y Él va a estar ahí presente. Amén. Entonces, todo depende de Dios. Y alguien que me ayude a leer Nehemías 9:6 para que reafirme esta doctrina que usted no puede nunca dudar, que Dios es eterno y Él es creador. ¿Quién lo tiene? Nehemías 9:6. ¿Sí? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí está. Entonces, ese texto nos reafirma que todo lo que está en los cielos, de los cielos, de los cielos, en la tierra, en los mares, todo lo que hay fue creado por Dios. Entonces, desde el principio, Dios está, desde el principio, Él es creador y Él no tiene principio ni fin. Ahora, después vimos una de las teorías más súper, ultra, mega importantes que tenemos que tener bien presentes, bien dominadas, mis hermanos, por favor. Tiene que estar usted preparado en esto. Dios Trino. Nosotros creemos en la Trinidad. Y de este sí me gustaría que hubiese abundantes aportaciones. ¿Quién quiere decir algo? Sí, Ana. Pues creo que tal vez a veces se puede creer en el error de que hay rangos, de que el Padre es superior al Hijo y el Hijo superior al Espíritu Santo. Pero en realidad los tres son uno mismo. O sea, Dios es uno. No hay distinción entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tienen el mismo poder, tienen la misma autoridad. Simplemente pues cumplen diferentes funciones aquí en la tierra, en el cielo, pero tienen el mismo poder, los tres son Dios. Ok, sí, eso nos queda claro, que no estamos hablando de tres dioses con tres nombres diferentes, sino estamos hablando de un mismo Dios manifestado en tres personas. Mi hermanito José. Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí se manifiesta la Trinidad, en el cuerpo, alma y espíritu. Ok, sí, nosotros, teniendo ese ejemplo que nos dice el hermano, pues nosotros somos un ser tripartita, ¿verdad? Que nos componemos de tres elementos, que es el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Quién más? Digamos que se encuentra usted saliendo a un unicitario. ¿Qué le va a decir, mi hermanito Juan? Sí, podemos decir que hay gente que, como dice el hermano, que piensa que es Dios, Hijo y Espíritu Santo, y que son tres personas distintas o tres seres distintos, pero la Biblia nos enseña que es un solo ser en tres, y lo podemos, como para entenderlo, como dicen con monitos así, podemos poner un ejemplo o ver un ejemplo como es el agua. El agua tiene tres maneras de manifestarse, que es líquida, sólida y gaseosa, y en las tres es agua. Así es Dios, se manifiesta en las tres personas, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero a la vez es tres. ¿Está bien? Sí. ¿O está mal? No, sí, está usted muy bien. Como dijeron hace rato, ninguno tiene una relevancia diferente y Él se mueve y obra como a Él le place, y Él se ha manifestado en distintas dispensaciones como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. A usted, mi hermanita Carmen, que es la siguiente, digamos que se encuentra a un testigo de Jehová que dice que el Espíritu Santo únicamente es fuerza de Dios o energía de Dios. ¿Qué le respondería? Primeramente entender y comprender que la palabra Trinidad no viene en la Biblia, porque es un concepto teológico. Sí. De lo que Dios nos habla y la Biblia enseña es unidad. No puede estar el Padre sin el Hijo sin el Padre, y no puede tener el Espíritu Santo si no tiene a los primeros. Y en cuanto a que el Espíritu Santo solo es una fuerza, no es posible que una fuerza se contriste, que una fuerza interceda, que una fuerza pueda blasfemar contra ella y tener un pecado de muerte. Amén. Entonces, con esas bases bíblicas, no puede uno decir que una simple fuerza es tan importante.
No, pues pobre testigo que usted agarre, ¿verdad? Va a acabar. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre, perdón? Fernando, dígame. Bueno, yo lo he entendido así. Dios es la creación. Jesucristo vino para salvarnos del pecado. Cuando Dios trasciende al cielo, los apóstoles le dicen, ¿cómo nos vamos a comunicar contigo? No queremos que te vayas. Y Jesucristo dice, voy a dejar al Espíritu Santo, que va a ser el interlocutor de la comunicación con mi Hijo y mi Padre, porque yo voy a estar sentado a la derecha de Él. Entonces, para mí, es uno mismo, viene por los tiempos perfectos de Dios, y el Espíritu Santo viene a ser la parte de la comunicación con Dios, con Jesucristo, con Dios, y el Espíritu Santo es una parte importante de todos nosotros, porque es cuando con Él podemos comunicarnos y poder recibir toda la bendición. Sí, amén. Entonces, cada uno tiene su ministerio, ¿verdad? Cada uno tiene las obras específicamente. Y en la palabra de Dios nos vamos a encontrar muchísimos textos que avalen esto, pero haciendo énfasis a que un buen maestro siempre se dirige a las tres personas de la Trinidad. Y vamos a poner el ejemplo, que alguien me lea 2 Corintios 13, 14. Ahora también, hermanito Juan, va a haber más doctrinas, no se preocupe usted. 2 Corintios 13, 14. Quien lo tenga, por favor, lo lee con voz fuerte. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El apóstol Pablo, que nos enseña la doctrina que nosotros seguimos, está hablándole a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Usted por favor nunca dude de esta doctrina. Vamos a una más, que es la doble naturaleza de Cristo, y que por ella se estaban un poquito adelantando. Esta la vimos específicamente en la lección número 8. ¿Quién tiene algún argumento, alguna aportación acerca de la doble naturaleza de Cristo? Sí, es básica, es una de las doctrinas básicas en nosotros, porque no podemos negar ni su encarnación, su humanidad, ni su divinidad. Entonces, mucha gente argumenta que Cristo pudo pasar todas las pruebas porque Él era Dios, y entonces como Él es Dios, pues no es posible que Él peque. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él se hizo completamente semejante a los hombres y fue tentado en todas las áreas, pero sin pecado. Amén. Aquí tengo al siguiente una pregunta, algún valiente para yo poderle hacer la pregunta. No está difícil, anímese alguien. Sí, Anita. Digamos que te encuentras un agnóstico, que ellos dicen que sí creen en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios, pero argumentan que vino únicamente en espíritu, no vino en cuerpo. ¿Qué dirías? Bueno, de lo que recuerdo de esa lección, se nos dijo en la tierra 100% Dios y 100% hombre a la par. No pudo haber sido solo espíritu, porque lo podían tocar, lo podían ver. Él tuvo hambre, él lloró, tuvo emociones, tuvo amistades. Entonces, incluso pues fue un bebé, o sea, fue dependiente de su madre en esas etapas básicas de la vida. Creo que nunca se ha hablado, reportado, conocido algún espíritu que sea de esta misma manera. Los espíritus casi siempre uno los tiene en mente como fantasmas, como transparentes, como sin cuerpo. El Señor Jesús fue hecho 100% carne, y pues tanto así que murió. ¿Cómo puedes matar a un espíritu? Fue atravesado. Entonces, pues no hay manera de que haya sido nada más un espíritu. Así es. Sí, Ariel. Los gnósticos fueron un grupo que causó muchos dolores de cabeza a la iglesia primitiva. Después de que el Señor Jesús ascendió, Pablo se enfrentó muchas veces a los gnósticos, y ellos argumentaban, los gnósticos, que pues, el cuerpo es vil, ¿no? Lo importante según para ellos era el espíritu, ¿no? Entonces, al Cristo descender y tener un cuerpo, ellos decían, por naturaleza, entonces, este cuerpo pecaminoso, el cual ocupó Cristo, entonces Él ya no es divino, Él ya no es Dios, ocupó un cuerpo, en el cuerpo, por default, había pecado, pero en Él no se halló nunca pecado. Así es. Él nunca se
Así es. Entonces usted siempre recuerde que Cristo, como es Dios, siempre ha estado, que nadie lo creó y que Él siempre había tenido su lugar de preeminencia en su naturaleza divina. Pero llegó un momento en el que Él tuvo que intervenir con su naturaleza humana para hacerlo todo legal, porque si no, podría alguien decir lo que comentaba nuestra hermana, pero pues es que así no se vale, ¿no? O sea, si es Dios, pues tiene ventaja. Pero si nosotros estudiamos los evangelios, el Señor Jesucristo nunca sacó ventaja de su humanidad divina, ¿sí? Siempre dice que padeció en todo y por todo, pero mientras estaba operando en la tierra, no dejó de ser Dios, no dejó la divinidad en el cielo, y cuando ascendió la volvió a recuperar. Entonces, mientras estuvo aquí en la tierra, operó sus dos divinidades. Vamos, por favor, que alguien me lea Romanos 9:5. Ahí está enseñando el apóstol Pablo a los romanos, hablando acerca del tema de Israel, dice, el cual vino en carne, pero es Dios. Es Dios, para que no piensen que es nada más un revolucionario o un hombre común. Vamos a una más, que es salvación por fe. Esta también, por favor, ultra mega básica en este tiempo. Estas lecciones las vimos de la 32 y 33 sobre todo. ¿Quién puede decirnos algo acerca de la doctrina fundamental de la salvación por fe? La fe viene por el oír. Si tú escuchas la palabra de Dios y la crees, tienes fe. Si tú tienes fe, puedes salvarte porque crees en la palabra de Dios, y es por fe, no es por obras, es por lo que tú creas y por lo que tú estés convencido. Ok, entonces esta doctrina es contraparte de la salvación por obras, de que hay gente que piensa que se puede salvar mediante lo que ellos hacen, dicen y su comportamiento. Si alguien es muy buena persona, educadísimo, no sabes, respeta a todo el mundo, pero no cree en el Señor, ¿se salvaría? No se salvaría, ¿sí, Ariel? Esto es la base del nuevo pacto que vino a traer el Señor Jesús, porque antes era más por obras, por seguir la ley, por cumplir la ley. A través del Señor Jesucristo Él nos marca esto para que nadie se gloríe, porque no es por lo que podamos alcanzar a hacer, por lo que dejemos de hacer por toda esta parte, sino es por Dios, simplemente para Él. Ok, entonces nos está diciendo nuestro hermano que si la ley siguiese aplicando, pues nadie se salvaría, porque todos nos hemos equivocado, que no es el caso, una vez aunque sea. Nos hemos equivocado una vez desde que empezó esta clase, ¿verdad? Pero toda la vida y todos los días nos equivocamos, todos los días. Entonces es imposible que la salvación sea por obras, mi hermanita. Y es un don de Dios. Así es. Dios es el que pone fe en nosotros, es su fe la que actúa en nosotros y la que se va desarrollando por medio de escuchar su palabra. Amén. Entonces recuerde usted que la salvación es una obra 100% divina, que mis acciones no me van a salvar y que mi responsabilidad es cuidar la salvación que Él me regaló por gracia. Amén. Gálatas 2:16, ¿quién la puede leer? Ahorita mi hermanito va a ver más. Perdón. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí está claro, por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces usted, como buen maestro, como teniendo un ministerio de predicar y de enseñar, siempre enseñe que la salvación es por fe. Una más. Bautismo en agua, que para nosotros ya puede ser, pero qué básico, qué sencillo, sí, pero hay gente que necesita, y sobre todo ayer que salimos a predicar y a compartir, nos podemos dar cuenta de la necesidad, de la confusión que hay de todo esto. ¿Quién argumenta algo acerca de la doctrina del bautismo en agua? Sí. Es el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir sus pisadas, tenemos que seguir lo que Él hizo, y si Él lo hizo, nosotros lo tenemos que hacer. Amén. Sí, pues. Es la hora de inscripción al cielo, bautizarse en agua. Si
entiende que es cuando es escrito el nombre del libro de la vida, porque es el segundo acto de fe. Primero es aceptarlo como Salvador, segundo, bautizarse, pasar del mundo al reino. Amén. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, Ana. Okay. Es un momento en el que sabemos que morimos a nosotros mismos, morimos a nuestra naturaleza y es decirle al Señor que sea Él el que crezca en nosotros. Entonces es un parteaguas, es el momento en el que uno dice no quiero ser igual. Amén. Sí, todos. Sí, algo relativo que es necesario volver a nacer y el significado es dejar al viejo hombre bajo el agua y pues bueno, ya cuando uno es bautizado es cuando viene esa más fe, vaya igual por el oír, pero es forzoso bautizarse. Así es, hay que saber argumentar, saber hablar y saber decirlo. Entonces recuerde siempre que el bautismo en agua es el primer paso de obediencia. Lo que hizo el eunuco, lo que hizo el soldado centurión, todos ellos, el primer paso, no hicieron ninguno antes después de creer, fue pedir ser bautizados. Marcos 16:16. Las Biblias más rápidas para que no se haga más tarde. Marcos 16:16. Ahí está. Después de creer, que es la salvación por fe, hay que bautizarse. Bien, siguiente. Santa Cena. La Santa Cena. ¿Quién puede argumentar algo, decir algo acerca de la doctrina de la Santa Cena? Sí. No es canibalismo, como muchos han creído cuando el Señor Jesús habla sobre beber su sangre y comer su carne. Muchos creen que es canibalismo, pero está hablando acerca de una participación espiritual y conmemoración de su muerte, de su resurrección y de su venida. Así es. ¿Alguien más? Sí, es algo que se va a estar haciendo hasta que lo hagamos en el cielo. Okay. Se va a estar repitiendo hasta el cielo. Ok, entonces la Santa Cena es materializar nuestra fe, porque es algo que hacemos no por un acto religioso, sino porque verdaderamente creemos en el significado, su cuerpo, su sangre. Y nosotros, mi querido hermano, no hay impedimento de día, de hora y de lugar. O sea, usted puede hacerlo hoy, mañana, la otra semana, siempre y cuando se haga dignamente. Y eso también es muy importante. Alguien ayúdeme, Lucas 22:19. Ahorita hay más. Lucas 22:19. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dijo, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. ¿Quién está diciendo eso? ¿Cualquier hombre común? No, lo está diciendo el Señor Jesucristo. Y si usted se considera seguidor de Cristo, tiene que hacer lo que Él hizo. Y si Él ya se bautizó, Él también está tomando la Santa Cena. Siguiente, que es la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta específicamente la vimos lecciones 35 a la 40. ¿Quién habla acerca de esta doctrina? ¿Quién dice algo? Sí, Ana. Pues principalmente nos enseña que Cristo es la cabeza de la casa, Él es el cimiento de la iglesia, pero los miembros nos enseñan que cada uno tiene diferentes funciones, no todos pueden ser hermanos, todos pueden ser bien, todos tenemos diferentes funciones, porque esa es la manera en la que esto crece, en la que todos aportan lo que Dios ha puesto en cada uno. Sí, amén. ¿Alguien más? Bueno. Es un edificio que se va construyendo ladrillo a ladrillo, que vamos siendo cada miembro fundamentado sobre Cristo e irnos edificando en amor. Amén. Entonces, nosotros entendemos que el cuerpo de Cristo reproduce su fe en un espacio que es un edificio como estos, porque hay un llamado a ser comunidad. Hay un llamado a reunirnos, hay un llamado a apartar un tiempo y tener un lugar donde nos unamos en adoración, nos fortalezcamos y nos amemos. Entonces, pero si alguien le dice, saliendo de aquí, ¿se desintegra la iglesia? ¿Qué le respondería usted? No. Que no, ¿por qué? Que donde quiera que estemos. Porque donde haya 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está en medio. Entonces siempre usted recuerde, porque va a encontrarse alguien que diga, no, yo no creo en la iglesia. No, es que yo no me reúno porque allí hay un montón de hipócritas. No, siempre tener presente. Sí, Fabiru. Bueno, lo que están mencionando, la iglesia como tal somos un cuerpo en Cristo, ya que la Biblia también nos enseña
nosotros como cuerpo de Cristo no podemos decir que no me sirve una mano, que no me sirve un pie, que no me sirve una oreja, que no me sirve un ojo, porque todos juntos hacemos un cuerpo para la iglesia de Cristo. Ok, entonces recuerde que aquel que desprecia o no cree en la iglesia está menospreciando una de las obras que el Señor Jesucristo edificó. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Colosenses 1:24, ¿alguien? ¿De bolón ping-pong? Diría la chaviza. 1:24 de Colosenses. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Clarito está, ¿no? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Siguiente, predestinación. Esta también, súper importante porque hoy en día afuera hay ideas contrarias. Esta la vimos específicamente en lección 34. ¿Quién dice algo acerca de la predestinación? Sí. Pues no lo tengo bien presente, pero un versículo menciona que a los que llamó, a esos también el Señor predestinó. Es decir, él ya conoce nuestro corazón, Él ya conoce a qué nos vamos a integrar, Él ya ha dispuesto pues quién va a ser parte de su reino. Amén. Entonces, recuerde usted siempre que tenemos un Dios omnisciente, que Él en toda sabiduría, desde la eternidad, eligió y llamó por esa misma sabiduría a quienes iban a creerle y a quienes iban a servirle. No depende de ti, no dependió de ti que hoy estés aquí. Desde el cielo y en la eternidad Dios dijo, tal hermano se va a congregar en tal lugar, en tal lugar. Él puso en ti nada más el don de fe, mi hermana. La palabra de Dios dice que somos llamados con un propósito. Cada uno tiene un llamado especial de Dios y Él sabe quiénes habrán de ser salvos. Así es, el Señor no va a decir, mire, ¿y este qué hace aquí? No lo tenía contemplado. Todos los que se acercan a Él ya estaban contemplados en la fe por el Señor. Alguien busque Romanos 8:29 en lo que escuchamos a Ariel. Un ejemplo, Jeremías, que fue llamado desde el vientre, dice que lo apartó y fue llamado para predicarle a las Así es, naciones. así. Y que no tuviera miedo del llamado que tenía, porque aunque fuera un niño, que no dijera que es un niño, que lo iba a llevar a la misión. Así es. ¿Quién encontró Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces, desde antes, Él te conoció, te llamó, te apartó, te escogió. Siguiente, los dones del Espíritu Santo, que también, esta la tiene que usted tener bien clara, sobre todo en movimientos carismáticos. Se va a encontrar algún pentecostal, yo sé lo que le digo, y le va a argumentar que el don de lenguas es lo máximo. ¿Quién dice algo acerca de los dones del Espíritu Santo? Sí, man. Dice la palabra de Dios que no a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, pero el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. ¿Alguien más? ¿Qué podría argumentar usted acerca de los dones del Espíritu Santo? Sí, hermanito Fernando. Hace mención que son 7 dones. 9. Ok, sí. ¿Alguien más? Bien, usted recuerde siempre que los dones del Espíritu Santo no son leyendas urbanas de tiempos memorables. Es decir, ¿cómo le hicieron estos para saber esto? ¿Cómo le hicieron estos para...? Y yo quisiera tener... Los dones del Espíritu Santo siguen operando, ¿sí? No es algo que Dios retiró. El Espíritu Santo es el encargado de repartirlos porque Él es quien vela por la iglesia. Cuando tú estás capacitado en algún área o en algún lado, es porque Él te ha dado un don. Y tampoco depende de ti. Yo quiero yo quiero aquel. Él repartió como Él quiso y sin medida. Y los dones que todos tengamos son para usarlos aquí, pero también allá afuera. No crea que se desactivan cuando salimos de aquí. Y usted siempre recuerde que al menos uno el Espíritu Santo le ha dado. No, y usted tiene que encargar de descubrir y decirle al Señor, ¿cuál es el don que me has dado? ¿Sí? Esos dones se procuran y se tienen que ejercitar conforme a la actividad que vamos realizando diariamente. Así es. Primer carta de Corintios 12, 4 al 6. Quien lo encuentre, lo lee. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo.
Así es. Entonces usted como buen maestro tiene que saber que cuando está plantando, predicándole a alguien o haciéndole a alguien, usted tiene un don de fe, don de enseñanza, don de ciencia, don de sabiduría. Si usted se atreve a orar por alguien, don de sanidad, etc. Entonces tiene que prestarle atención a esto, porque si usted desconoce esto, siempre va a dudar de cómo Dios lo puede usar. Siguiente, vimos, y esta es la última, el regreso de Cristo, la inminente regreso de Cristo. Este lo vimos las últimas lecciones, 44 a las 52. De este, ¿quién puede decir muchas cosas? De todo lo que conlleva. Sí. Son dos eventos importantes. Uno es el arrebatamiento y otro es su segunda venida, donde tenemos que tener bien definido las características de cada uno para no confundir. Así es, sí. La venida de Cristo, la primera, será en los cielos, las nubes. Él estará recibiéndonos ahí, en el arrebatamiento, y la segunda, sus pies van a tocar la tierra. Ok, sí, ¿quién más? Bien, usted siempre recuerde, mi hermano, que así como el Señor vino, nació, murió, resucitó, ascendió, también volverá. Esas son nuestras bases para creer. Si Él ya vino, ¿cómo es que no va a volver? ¿Qué le imposibilitaría volver? Entonces eso es lo que espera su iglesia, con fe, con paciencia y sobre todo trabajando. ¿Cómo esperamos el regreso de Cristo? Trabajando. Es decir, la fecha no la sabemos, pero no es lo importante. No es lo importante, porque aún nos toque dormir, nosotros vamos a dormir aguardando su resurrección, para que después de una serie de eventos vamos a estar en las moradas eternas con Él. Apocalipsis 22:20. Quien lo tenga lo lee. 22:20. Sí. ¿Y quién está diciendo vengo en breve? Cristo. Cristo diciendo vengo en breve. Usted no necesita ninguna otra evidencia, sino decir: yo leo todos los días y recuerdo que Él me dijo: voy a venir por ti. Todo esto que acabamos de ver, mis queridos hermanos, marca una diferencia. ¿Y dónde está la importancia? Marca una diferencia. Religiones, sectas, movimientos. Esto nos da una identidad como hijos de Dios. Y esto que vimos es lo que predicamos en Embajadores de Cristo a las naciones. Si usted dice: yo no creo en esto, yo no creo en esto, yo no creo en esto, a lo mejor tendría que estar en otra congregación. Porque es importante que si usted decidió reunirse aquí, nos tenemos que apegar a esto. No podemos venir con nuestras ideas y querernos imponer, porque como les cité en cada repaso, todo está bíblicamente reforzado. No sacamos nunca nada. Habrá detalles secundarios, pero son irrelevantes. Como la posición del arrebatamiento, antes, después, durante, la iglesia atraviesa o no atraviesa, es irrelevante, porque usted no va a creer más o menos si le toca vivir la tribulación. Entonces eso nosotros vamos a seguir amando y respetándonos entre todos, pero lo fundamental, mi hermano, tenemos que estar todos apegados. Y no importa si nos quedamos 5, con eso le digo tú. Porque de nada va a servir tener 500 si 200 tienen estas ideas, 200 esto, y va a haber problemas y división, y lo que queremos es que el Espíritu Santo nos una a todos. Siga usted, por favor, conociendo la palabra del Señor, sus doctrinas, pero no lo va a hacer nunca con la Biblia cerrada. Así no se va a poder aprender las doctrinas. Algunos cristianos no crecen en su fe porque todo el tiempo tienen esto cerrado. Otros tienen mala actitud y mala conducta porque tienen esto cerrado. Y hay muchos que son arrastrados por todo viento de doctrina porque tienen esto cerrado. Usted y yo, mis queridos hermanos, tenemos que guardarnos de toda idea diferente que no venga aquí. El Señor Jesucristo dijo: guardaos de la doctrina de los fariseos. Hay gente que tiene otra doctrina. Estoy seguro, mi querido hermano, que en este material fuimos corregidos en algunas ideas preconcebidas que teníamos. Y damos gloria a Dios por ello, porque es un milagro. La doctrina bíblica, hermano, nunca usted olvide que es un espejo. Usted siempre se mira al espejo antes de salir y le va a corregir su mala postura, ¿verdad? ¿Usted camina así? No, ¿verdad? Va a decir, no ando bien. Usted, si a lo mejor no se ve inicialmente, pero si su camisa está manchada, un espejo le va a reflejar que algo anda bien. Algo no anda bien. La doctrina le va a hacer lo mismo. Cuidado por dónde estás yéndote. Cuidado por dónde estás viviendo. No es acumular información años y años y años. Es aplicar lo que creemos día con día. ¿Sí? Nadie, nunca usted piense: yo ya sé mucho, yo ya no necesito. No. Todos debemos de perseverar en la doctrina, porque eso es lo que indica desde el nacimiento de la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles. Yo estoy seguro que usted está más que listo para responder preguntas. Usted está más que preparado porque Dios está con usted. Cuando alguien le diga, todos los caminos llevan a Dios, falso, usted sabe qué responder. Cuando alguien le diga, yo soy una buena persona y voy a ir al cielo, falso, usted sabe qué responder. Cuando alguien le diga, todos somos hijos de Dios, falso, usted sabe qué responder. Cuando alguien le diga, no necesito congregarme, falso, usted sabe qué responder. Y todo eso que aprendió es gracias al Espíritu Santo. Yo quiero que este material, mi querido hermano, marque un antes y un después en su vida de fe. Yo quiero que este material marque un antes y un después en esta congregación. Y recuerde, un embajador cuida la sana doctrina y para él se importa. La gloria sea para el Señor.